Very serious. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante. Buenas noches a todos los que nos sintonizan una vez más en esta emisora web. Que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Que nos conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día y que nos brinde la capacidad de conducirnos en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saluda cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por fanpage Radio Gracia y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Agradezco a todos ustedes por estar con nosotros esta noche, pidiendo de antemano una disculpa por todos los errores técnicos que se cometieron en la introducción. Agradezco su comprensión y bueno, sin más preámbulo, quiero dar pie y seguir adelante con lo que tenemos preparado el día de hoy, 12 de febrero, en un tema que todo cristiano debe de comprender. No está por demás decir que es interesante y profundo, teológicamente hablando. Pero quiero destacar que gran parte de nuestra comprensión histórica de la doctrina de la justificación posiblemente podría estar en juego, mirando objetivamente lo que el día de hoy se va a estar tratando. Y estoy hablando sobre lo que se conoce como la nueva perspectiva de Pablo. El día de hoy Radio Gracia tiene el gran placer y privilegio de contar con la presencia del hermano Mauricio Alejandro Jiménez. Él nos acompaña desde Chile. Él trabaja con la editorial Querigma y publicó hace 3 años el libro La Justicia de Dios Revelada en la misma editorial que acabo de mencionar, y ustedes pueden ir a Amazon a conseguirla en la página de Radio Gracia. Dejamos un link donde ustedes pueden conseguir el libro del hermano, que repito el título, La Justicia de Dios Revelada. Y bueno, quiero sin más preámbulo dar inicio con esta entrevista como se acostumbra en Radio Gracia y presentar al hermano Mauricio. Hermano, buena noche. Buenas noches, hermano Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenido a Radio Gracia. Gracias por darnos la oportunidad de presentarte y que nos puedas hablar sobre este interesante tema. Y no quiero llegar o darle más rodeo a lo que traes para esta noche, para la audiencia, esperando que los demás, las personas que se vayan conectando, sean edificadas. Hermano, es un tema que generalmente no es tocado y cuando lo es no se profundiza o no se hace de una forma objetiva. Te quiero pedir el favor de que le digas a la audiencia de Radio Gracia, imaginando que hay detrás del computador personas que no han escuchado nunca sobre este tema, o que no conocen absolutamente nada sobre la nueva perspectiva de Pablo, y que tú funjas como nuestro mentor al respecto, y que le digas a la audiencia en sí de qué estamos hablando cuando hablamos de la nueva perspectiva de Pablo, qué propone la nueva perspectiva de Pablo y cuáles serían sus posibles consecuencias, hermano.
Bueno, primero aclarar que la nueva perspectiva de Pablo, como comúnmente se le conoce, o como se le llama, ¿cierto? No es una perspectiva nueva en términos de que sea algo que está pasando hace un año, 2 años, y que nosotros nos estamos enterando ahora, sino que la nueva perspectiva de Pablo como una corriente de pensamiento ya tiene por lo menos 40 años y un poco más, ¿ya? No es, por tanto, una cosa tan nueva. ¿Qué es lo que pasa? Que, bueno, a nosotros en Latinoamérica generalmente las cosas nos llegan bien tarde, y una de las cosas que nos llegan tarde son los debates teológicos que se dan en el mundo anglosajón. Eh, y esta cuestión respecto a la nueva perspectiva de Pablo es algo que al día de hoy ya ha sido, en cierto modo, respondida con amplia bibliografía por diferentes eruditos. Por lo tanto, ni siquiera es ya un tema que se debata tanto en el mundo anglosajón como sí se discutió en los años 70, años 80, 90 y principios del 2000. Bueno, pero sin embargo nosotros en Latinoamérica al parecer nos estamos enterando de la nueva perspectiva de Pablo hace algunos años, como que fuera una cosa novedosa, pero como dije antes, esto es algo que ya tiene varias décadas en realidad. Ahora, bueno, se llama nueva perspectiva de Pablo porque lo que propone básicamente es eso, una nueva perspectiva respecto de la vieja perspectiva, que sería la perspectiva tradicional protestante evangélica, ¿ya? Se llama nueva con respecto a eso, ya con respecto a este entendimiento tradicional, digamos, tradicional evangélico acerca de la justificación y cómo Pablo entendía la justificación, la doctrina de la justificación por la fe. Ahora, ¿qué es lo que propone la nueva perspectiva de Pablo? Básicamente lo que la nueva perspectiva de Pablo propone es un entendimiento diferente al tradicional acerca del judaísmo de la época de Pablo, o más bien hablemos del judaísmo del segundo templo. Ya el segundo templo, el concepto de judaísmo del segundo templo comprende desde la reconstrucción del templo, ¿cierto? En tiempos de Esdras, ¿no? Hasta la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Ya todo ese periodo se conoce como el periodo o el judaísmo del periodo del segundo templo. Entonces lo que hace esta nueva perspectiva de Pablo es reinterpretar el judaísmo del segundo templo y particularmente el judaísmo de los tiempos de Pablo, reinterpretarlo y a la luz de esa reinterpretación interpretar a Pablo en sus epístolas, principalmente Romanos, Gálatas o Filipenses también, respecto de la cuestión acerca de la justificación y las obras de la ley. Tradicionalmente, y esto es una herencia de Lutero y de los reformadores de la primera y segunda generación al menos, tradicionalmente se ha creído que los judíos de la época de Pablo ya practicaban una religión basada en los méritos. Ya la tesis básicamente era esta, que los judíos de la época de Pablo, los judíos no cristianos, ¿cierto? O los retractores de Pablo, a quienes Pablo alude cuando escribe Romanos, cuando escribe Gálatas, por ejemplo, estos judaizantes, ¿cierto? Algunos de ellos sí eran judíos que habían abrazado la fe cristiana, pero todavía tenían algunos conceptos judíos que consideraban que era necesario que los gentiles también siguieran para poder justificarse. Bueno, la tesis que se sostiene de Lutero, ¿cierto?, es que estos judíos creían que uno podía justificarse ante Dios haciendo buenas obras, ¿ya?
uno hacía buenas obras y a través de las buenas obras uno puede entonces justificarse. Y lo que Pablo hace es decir, no, uno no se justifica por las buenas obras, uno se justifica ante Dios únicamente por la fe. Ya ninguna buena obra es meritoria perdón, es suficiente como para que uno pueda presentarse justo delante de Dios. La salvación Dios la regala, no es por mérito y es solamente por fe. Y Pablo escribe entonces sobre la justificación por la fe como una respuesta a este supuesto de que los judíos de su época enseñaban entonces que uno se podía justificar y se debía justificar ante Dios haciendo buenas obras. Bueno, ese concepto, ya esa idea de cómo pensaban los judíos de la época de Pablo es la idea que va a ser después revisada por algunos autores desde principios del siglo XX, pero va a ser principalmente con el ensayo de Ed Sanders en el año 1977, que esta tesis va a ser cuestionada, va a ser desarmada, por así decirlo, y por consiguiente va a ser replanteada en lo que era realmente el judaísmo de la época de Pablo. ¿Ya? Por eso es súper importante entender que cuando hablamos de la nueva perspectiva de Pablo, estamos hablando de un enfoque que tiene dos aspectos esenciales, ¿cierto? Cómo entendemos el judaísmo de la época de Pablo, el judaísmo del segundo templo, y segundo, ¿qué hizo Pablo decir con justificación por la fe en el contexto de este judaísmo del segundo templo, a la luz de la tesis de estos estudiosos ya en el siglo XX? ¿Ya? Y en cuanto a lo primero, entonces, como les decía, el ensayo de Ed Sanders del año 1977, que se llama Paul and Palestine Judaism, Pablo y el judaísmo palestino, es fundamental para el desarrollo posterior de cualquier discusión sobre el tema. Literalmente Sanders va a producir un terremoto en los estudios del Nuevo Testamento y principalmente en los estudios de Pablo, la teología paulina, ¿cierto? Porque lo que Sanders va a proponer básicamente es que los judíos de la época de Pablo no eran realmente judíos legalistas, como uno tradicionalmente lo creía, y que lo que hizo Lutero y lo que hicieron los reformadores junto con él fue caricaturizar a los judíos de la época de Pablo. En el fondo, Lutero trasladó sus propias batallas con la Iglesia Católica, ¿cierto?, al contexto de Pablo en su batalla con los judíos. Ya, así como Lutero veía en la Iglesia Católica esta idea de que uno podía justificarse delante de Dios a través de las obras, ¿cierto?, o para ser más preciso, por medio del pago de indulgencias, y de ahí que Lutero protesta también contra ese concepto, y de ahí se toma fuerza este concepto de la justificación únicamente por la fe, la sola fide. Lutero ve en los escritos de Pablo un reflejo, ¿cierto?, de lo que estaba sucediendo en su propio contexto, ya en el contexto de Lutero. Entonces entiende Lutero a los judíos de la época de Pablo como un equivalente, por así decirlo, de la Iglesia Católica Romana de su época, o como una suerte de semipelagianos que creían que ellos podían por sí mismos, ¿cierto?, hacer una serie de obras buenas que podían finalmente hacer que uno fuera justificado por Dios. Sanders es cuestionar esa tesis, ¿cierto? Y Sanders dice que realmente los judíos de la época de Pablo no creían eso. Los judíos de la época de Pablo no eran personas que pensaran que haciendo buenas obras podían justificarse delante de Dios. Ahora Sanders no dice esto así porque sí, solamente porque se le ocurre, o por querer llevarle la contraria a Lutero y a los reformadores, sino porque Sanders basa su tesis en un estudio
supuestamente muy exhaustivo de la literatura judía del Segundo Templo, de la literatura extracanónica judía de la época y posterior también, en donde uno podía, en el fondo, entender cuál era realmente el concepto judío de las obras y de la justificación, ¿ya? Y de la gracia de Dios. Y entonces la conclusión de Sanders era que los judíos de la época de Pablo en realidad creían que ellos eran salvos por gracia, ¿ya? Y ellos practicaban las buenas obras o las obras de justicia como una forma de gratitud a Dios, pero que ellos no hacían ni demandaban el hacer buenas obras como una forma o como un medio para justificarse delante de Dios, porque ellos, por el hecho de ser judíos, creían que ya estaban justificados por el solo hecho de ser judíos. Ya ellos ya eran miembros del pueblo del pacto, y la relación que ellos tenían con Dios era una relación en términos pactuales, ¿cierto? Y la gracia de Dios ya estaba presente en ellos, en esta relación de pacto, y por lo tanto ellos no creían que tenían que hacer cosas buenas para hallar el favor de Dios en este sentido. Ya, bueno, a toda esta idea Sanders le va a llamar el nomismo pactual, ya, el nomismo pactual. Ahora bien, aunque yo no estoy muy convencido, bueno, la verdad no estoy convencido en realidad para nada, de que el paradigma soterológico que entonces propone Sanders, ¿cierto? Esto que él llama nomismo pactual, sea el que mejor explica la perspectiva judía con respecto a las obras de la ley y a la salvación. Sin embargo, su tesis acerca del judaísmo de los tiempos de Pablo, pienso que ha contribuido a esclarecer, al menos en parte, lo que Lutero bien pudo haber malinterpretado o incluso también caricaturizado, ¿ya? En este último sentido, entonces, es importante reconocer la posibilidad de que los judíos de tiempo de Pablo fueran menos legalistas de lo que se creyó y enseñó casi caricaturescamente durante una buena parte del cristianismo moderno y contemporáneo, especialmente en Occidente con Lutero y otros reformadores posteriores. En otras palabras, entonces, es posible que el judaísmo de los tiempos de Pablo no fuera una religión de mérito como tal, como muy a menudo se ha enseñado. Ahora, no obstante, y aquí es donde yo me detengo a discrepar con la tesis de Sanders, eso no constituye una prueba contra el hecho de que hubo en realidad sectores dentro del judaísmo que estaban empeñados en hacer de la ley de Moisés, ya en especial las prácticas rituales con énfasis en la circuncisión, una condición para la justificación y también para la salvación. Eso creo que está súper claro, especialmente en las propias palabras de Pablo, en Romanos 3:20, Romanos 3:28, Romanos 9:30, creo que refuerzan esta idea. Incluso cuando uno lee algunos textos no canónicos de la época temprana de la iglesia, como por ejemplo Segunda de Baruch 14, en donde claramente las obras tienen un mérito, ¿cierto? O son un medio para que las personas puedan presentarse justas delante de Dios. O sea, hay ese concepto en los judíos de las buenas obras tocante a la justificación. Similar noción de las obras en relación con la justificación uno tiene también en los textos de Qumran. Ya uno pudiera mencionar varios textos de Qumran en el que se constata que efectivamente habían judíos que creían que uno podía justificarse delante de Dios haciendo buenas obras. Por ejemplo, por dar un ejemplo, hay un texto de Qumran que es una interpretación a Habacuc 2:4, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Ya, y la interpretación que hace este texto, este fragmento de Qumran, es así, dice: su interpretación, es decir, la de este versículo, concierne a todos aquellos que observan la ley en la casa de Judá, a quienes Dios liberará de la casa del juicio por sus hechos y por su lealtad al maestro de justicia. Y así hay otros textos más que en donde, por ejemplo, la expresión obras de la ley sugiere un sentido legalista de aceptación y de recompensa delante de Dios.
y así sucesivamente. Entonces, lo cierto, y esto en realidad es lo que han planteado muchos estudiosos desde que Sander hace su tesis, escribe su tesis y ya más recientemente se han escrito varios libros para refutar el corazón mismo de la tesis de Sanders. Lo que ahora nosotros podemos decir ya con bastante seguridad es que en realidad el judaísmo palestino del tiempo de los apóstoles no era en realidad una cosa monolítica o uniforme, sino que era bien variada en realidad y era bien compleja en lo que respecta a su teología. Lo que no debe, obviamente, hacer cuestionar la afirmación de que el nomismo pactual dominara la totalidad del pensamiento y las prácticas judías del periodo de Pablo, o que fuera el único paradigma soteriológico dentro del judaísmo de ese periodo. Y dentro de esta variedad de puntos de vista teológicos nos encontramos con posturas que apuntan más hacia una justificación o salvación por obras que a otra cosa. Ahora, eso es básicamente lo que propone la nueva perspectiva de Pablo. Entonces, se relee a Pablo a la luz de este supuesto de que entonces Pablo no estaba discutiendo con judíos que pensaban que uno se justificaba por las obras, y mientras que Pablo decía que no, uno se justifica por la fe, sino que él en realidad estaba discutiendo con judíos que creían que uno podía justificarse delante de Dios siempre y cuando perteneciera al pueblo del pacto, que era cuya membresía se alcanzaba a través de la circuncisión principalmente. Esa es básicamente la idea. Y bueno, y de aquí entonces se sigue qué es la justificación por la fe desde este planteamiento de una perspectiva de Pablo. Pero allí ya la cosa se pone un poco más compleja, porque no hay un acuerdo unánime entre los diferentes proponentes de la una perspectiva de Pablo acerca de cómo entender la justificación por la fe en Pablo, en definitiva, o qué tan importante es la justificación por la fe, o qué relación tiene la justificación por la fe con la justicia de Dios, o si la justificación es realmente una cuestión de carácter forense o no, ¿me entiendes? Y allí hay diferentes posturas, y una de las más conocidas, ¿cierto?, o las más populares, es la postura del famoso N.T. Wright, ya, que quizás podríamos acotar la cuestión acerca de cómo entiende un proponente de la nueva perspectiva de Pablo la justificación a la propuesta que tiene N.T. Wright particularmente. Muy bien, hermano. Cosas a destacar, bueno, que nos has estado diciendo dentro de la propuesta, si lo podemos llamar así, de la nueva perspectiva de Pablo. Estaríamos hablando, para la audiencia que no conoce nada al respecto de este tema, estaríamos hablando básicamente un entorno, una reinvención de la doctrina de la justificación. Hay consecuencias, hermano, hay consecuencias en este entendimiento. ¿Cuáles son? Y me gustaría mucho, yo sé que ya has mencionado nombres y al inicio nos hiciste énfasis de que en sí no es tan nueva, y tenemos que reconocer que a nosotros en América, en Latinoamérica, nos llega un poco tarde todo este conflicto, pero básicamente me gustaría mucho que puntualizaras de nuevo cuando nace esta doctrina y quiénes son sus propulsores más importantes. También yo sé que tú nos estás dando datos y nos estás dando o nos estás enfocando en el punto teológico, y nos estás dando un argumento excelente acerca de lo que propone o qué es o cómo lo visualizan ello. Sin embargo, también me gustaría mucho que le dijeses a la audiencia qué libros sus proponentes y a qué libros pueden acudir para poder abastecer más el conocimiento al respecto, ya que en una hora de programa va a ser muy limitado lo que tú nos vas a poder abarcar sobre este tema, hermano. Bueno, entre los distintos proponentes, o llamémosles pro NPP, bueno, NPP es la forma abreviada de
la nueva perspectiva de Pablo. Muy bien. Generalmente NPP para que no sea tan largo el nombre. Yo mencioné a Sanders, que Sanders es básicamente el principal exponente, ¿ya? O el que pone los cimientos de la nueva perspectiva de Pablo con su tesis, ¿cierto?, acerca del judaísmo palestino de la época de Pablo y esto que él llama el mismo pactual. Ya este va a ser el fundamento a partir del cual se va a construir esta torre de la nueva perspectiva, en la que van a haber, por supuesto, diferentes eruditos y escritores que van a adherir a esta postura con algunos matices entre ellos, pero con muchas cosas en común. ¿Ya? Y uno de los autores importantes en el contexto de la nueva perspectiva de Pablo es sin duda alguno James Dunn. James Dunn ha escrito, él escribió, en realidad James Dunn murió hace poco. James Dunn escribió abundante literatura al respecto, pero uno podría mencionar, por ejemplo, su artículo de 1983, The New Perspective on Paul, que es un artículo relativamente breve, pero es el más importante, y de hecho muchos atribuyen el nombre de la nueva perspectiva de Pablo precisamente al título de este artículo, ya, aunque Dan reconoce que él escuchó estas palabras primero a N.T. Wright. Bueno, sea quien sea el que le haya dado el nombre a la nueva perspectiva de Pablo, lo cierto es que este artículo de James Dunn es clave también. Ahora, James Dunn, como dije, escribe prolíficamente sobre este tema, pero quizás uno de los libros más importantes de James Dunn en este sentido sería su teología del apóstol Pablo, que está en inglés, ¿sí? Pero se llama así, la teología del apóstol Pablo, del año 1998. Otro autor que también lo mencioné hace un rato y que es muy, pero muy conocido es N.T. Wright, ¿cierto? N.T. Wright también ha escrito abundantemente sobre teología paulina y en distintos artículos, ya sea artículos para diccionarios de teología o artículos para revistas especializadas o en ensayos diversos, ¿cierto? Él ha plasmado también sus ideas, pero destacan, por ejemplo, su libro del año 1997, What St. Paul Really Said, ya que es algo así como ¿qué dijo realmente Pablo? Sería como la traducción, pero que se tradujo de hecho al español por CLIE en el año 2002 con el título El verdadero pensamiento de Pablo. Ya, casi todo aquí lo conocen como el verdadero pensamiento de Pablo, pero en realidad el título en inglés era algo así como ¿qué dijo realmente Pablo? Ese libro si bien es cierto, apenas una introducción, apenas un acercamiento a una introducción de la teología paulina, es también importante en términos de entender a N.T. Wright en este asunto. Ahora, N.T. Wright también va a escribir un libro sobre la justificación en el año 2009, en respuesta a un libro que va a escribir John Piper en el año 2007. Bueno, para ordenar un poco la idea, cuando N.T. Wright escribe este libro, ¿cierto? What St. Paul Really Said, en el año 97, algunos años después, bueno, para ser más exacto, 10 años después, John Piper escribe un libro en respuesta a ese libro, ¿ya? Y este libro que escribe John Piper se llama El futuro de la justificación, una respuesta a N.T. Wright. Bueno, lo estoy traduciendo porque el libro también está en inglés. Ya, él lo publica en el año 2007, pero 2 años después, N.T. Wright publica un libro para responder a John Piper. Y este libro se llama On Paul Vision. Se tradujo hace muy poco al castellano y está publicado ya como justificación, el plan de Dios y la visión de Pablo, que tradujo Juan 1 Ediciones, está en español. Bueno, de Sanders y de James Dunn, traducido al español,
sobre esta temática prácticamente no hay nada, ya todo lo que hay está en inglés. Los mismos otros autores que, si bien es cierto, no son tan destacados dentro de este movimiento como los que mencioné, Sanders, Dam y Bray, hay otros autores que también han escrito desde la nueva perspectiva de Pablo, son pro NBP, como por ejemplo Frank Matera. Él tiene un comentario a los Gálatas en donde plasma esta perspectiva. Ken Ginger, por ejemplo, tiene un libro que se llama The New Perspective on Paul, una introducción del año 2011. Don Garlington tiene también un libro que también está en inglés, pero su título es algo así como En defensa de la nueva perspectiva de Pablo, ensayos y revisiones. Ya, a ver, Ray Sannen, por ejemplo, tiene uno que se llama Pablo y la ley, de 1983. Bueno, esos son algunos de los autores que se me vienen en este minuto a la mente, que escriben desde la nueva perspectiva de Pablo, son pro nueva perspectiva de Pablo. Ahora también se han escrito abundantes libros, quizás en cantidad más libros para refutar la nueva perspectiva de Pablo que para defenderla, ¿ya? Y en ese sentido, sí, se han escrito muchos libros. Por mencionar algunos solamente, por mencionar algunos de los mejores, está el de Thomas Scheiner del año 93, que se llama, traducido sería algo así como La ley y su cumplimiento, ¿ya? Una teología de Pablo de la ley, algo así sería el título en español, de Thomas Scheiner. Frank Thielman también, que él es muy conocido por su teología del Nuevo Testamento. Él tiene un libro que se llama Paul on the Law, ¿ya? Pablo y la ley, del año 1994. Pero también tenemos libros ya pasando el 2000. Por ejemplo, está el libro de Seyon Kim, Pablo y la nueva perspectiva la nueva perspectiva, del año 2002. Y hay un libro en particular que es, de hecho son dos libros bastante voluminosos, que fueron editados por Donald Carson, ¿sí? Donald Carson es bastante conocido acá, Peter O'Brien y Seyfried, que se llama Justification and esto sería algo así como Verigay Red Nomism. Ese libro son dos volúmenes, ¿ya? Dos volúmenes, y ellos son los editores, pero en realidad en ese libro participan otros autores más. Y como les decía, es uno de los libros más voluminosos para responder a la nueva perspectiva de Pablo. Y aquí hay, entre los colaboradores, hay nombres como Craig Evans, Peter Enns, Douglas Moo, Richard Bauckham, entre otros. Ya, pero también está, por ejemplo, el libro de Robert Caro, Cracking the Foundation of the New Perspective on Paul, que ese sí está traducido al español, se tradujo hace no mucho. Ustedes lo pueden encontrar como Destruyendo el Fundamento de la Nueva Perspectiva sobre Pablo, de Robert Caro. Es un libro muy bueno, la verdad que es muy bueno. El autor lo que hace es enfocarse en la idea de nomismo pactual. Ya él presenta una serie de argumentos de literatura judía de la época de Pablo, entre otros argumentos más, entre otras pruebas más, para demostrar que la tesis de Sanders es errónea. Y claro, si la tesis de Sanders es errónea, entonces toda la nueva perspectiva de Pablo se cae. Por eso se llama Destruyendo el Fundamento de la Nueva Perspectiva de Pablo. Un libro muy bueno. Bueno, y hay otros autores como Cornelis Benema, Stephen Westerholm, William Barclay, Guy Kent, Pentris. Son autores que también han escrito harto sobre esto en respuesta a la nueva perspectiva de Pablo. Bueno, el libro que dije que se tradujo hace poco, de Robert Caro, es un libro que se escribió en 2017, ya digamos, es más nuevo que varios de los otros libros que mencioné. Eso en cuanto a la literatura.
Sí, pero algo más me habías preguntado tú, la verdad es que después ya se me olvidó cuál era la pregunta. No, muy bien. Lo que pasa que sí, primero nos dijiste cuál es, dónde nace esta doctrina. Al inicio de la exposición hiciste un énfasis en que no está nueva esta doctrina y nada más faltaría como que nos volvieses a dar un poco de luz para que les quede con objetividad eh, el aproximado de cuándo empieza esta doctrina a distribuirse, cómo es que se, que se empieza a fijar dentro de los parámetros teológicos. Bueno, es súper importante entender una cosa. Esto no es una... A ver, la nueva perspectiva de Pablo no es una doctrina que se enseña en la iglesia, en la escuela dominical como parte del programa de enseñanza. No es algo que se enseñe necesariamente desde el púlpito, ¿cierto? Eh, la nueva perspectiva de Pablo es una cuestión que se da principalmente en los círculos académicos, en las discusiones teológicas, Así es. a nivel de seminario principalmente. ¿Ya? De hecho, quizás por esas razones que la nueva perspectiva de Pablo no era tan conocida en Latinoamérica hace 10, 15 años atrás. Cuando hace 10, 15 años atrás ya se habían escrito la mayoría de los libros que yo mencioné. ¿Por qué? Porque esto sucede, estas discusiones suceden más en el nivel de aula, ya dentro de ese escenario de las discusiones académicas entre los distintos eruditos. No es algo que trasciende más allá a nivel eclesiológico como tal, ya, aunque por supuesto que pueden haber casos de estudiosos hermanos que abrazan la nueva perspectiva de Pablo y la llevan a la iglesia, ¿me entiendes? Entonces yo no he visto que la nueva perspectiva de Pablo haya trascendido a ese punto. Sí, claro. Pero sí, claro que a nivel doctrinal, si uno lleva esta discusión teológica a lo que es la doctrina como tal de la justificación, claramente tiene implicaciones. Claramente tiene implicaciones en cómo nosotros hemos entendido la doctrina de la justificación, por lo menos desde la época de los reformadores, ¿cierto? Que no inventaron la doctrina de la justificación, sino que más bien ellos es un eco de lo que venían creyendo también algunos padres de la iglesia y lo que creemos que finalmente enseñó Pablo. Entonces sí, obviamente tiene una repercusión a nivel doctrinal en cuanto a cómo estamos entendiendo esta doctrina. Ahora, esta discusión con respecto a la justificación, para ser bien honesto, es algo que en realidad preocupa más a los reformados o a los protestantes que, como Lutero, creen que la justificación es esa doctrina que hace que la iglesia se mantenga en pie o caiga, ¿ya? O sea, que ven en la justificación el corazón del evangelio. Es más preocupante para ellos que para muchos otros cristianos u otras tradiciones cristianas, en donde la justificación por la fe no es precisamente el corazón del evangelio, no es la doctrina capital de todo el cristianismo, ¿ya? Hay que ser súper honesto con eso, ¿ya? Si uno cree que realmente la doctrina de la justificación por la fe, que la definición de la doctrina de la justificación por la fe es el corazón del evangelio, entonces naturalmente uno debe concluir que la nueva perspectiva de Pablo, con su entendimiento de la justificación, toca, por tanto, el corazón del evangelio, y en ese sentido se transforma ya en un problema mayor. ¿Me entiendes? Pero va a depender realmente de eso. Por eso es interesante que la gran mayoría de los estudiosos que han escrito libros en respuesta a la nueva perspectiva de Pablo son estudiosos que están comprometidos con la doctrina de la justificación desde una perspectiva reformada. Están comprometidos con la teología reformada en general. ¿Ya? Son, creo que muy pocos, la verdad que ni siquiera sé quiénes, serán los autores que no se identifican como reformados y que estén escribiendo en contra de la nueva perspectiva de Pablo, ¿ya?
Entonces parece ser que fuera un debate que se da principalmente entre protestantes reformados, ¿ya? Y esta otra posición que viene a cuestionar lo que creyó Lutero y lo que finalmente creyeron los reformadores, y que está plasmado, ¿cierto?, en las confesiones de fe, en los catecismos de la Iglesia reformada. Muy bien, hermano. Ahí es donde yo quiero entrar ahorita, porque se ha mencionado, o ahorita dijiste una palabra muy, muy importante que quiero que se destaque, tocante a la concepción de la justificación de la Iglesia reformada. Tú mencionas que es un eco que ya la Iglesia ya venía profesando. Ahora, cuando se acerca uno al debate de la nueva perspectiva de Pablo y uno ve ese enfoque en la doctrina de la justificación y lo que tú bien mencionas acerca de que, bueno, las personas que se han comprometido con la doctrina de la justificación desde una perspectiva de la Iglesia reformada, son las que más se contraponen a esto. Sin embargo, también la oposición tocante a no precisamente las personas que aprueban o que tienen inclinación por la nueva perspectiva de Pablo, sino más bien dentro de ese debate pueden visualizar que hubo discrepancias tocante en la doctrina de la justificación dentro del mismo ámbito de la Iglesia reformada. Ahí es donde yo quiero que tú nos puedas dar más luz, ¿no? ¿Cuál es la doctrina de la justificación realmente de la Iglesia reformada, si es que existe un ámbito abismal en la concepción de la misma entre ellos mismos dentro de sus confesiones y catecismos, hermano? Mira, si hay una doctrina en la que las distintas confesiones históricas, ¿cierto? Y aquí cuando decimos Iglesia reformada, quiero decir iglesias surgidas de la Reforma, ya aquí ocupo el término en ese sentido. Este es un punto en el que hay bastante unanimidad. O sea, si uno lee las confesiones luteranas, si lee las confesiones de las iglesias reformadas como tal, ¿cierto? La iglesia escocesa, la iglesia presbiteriana, la confesión de fe de Westminster, ¿cierto? O incluso la confesión de Londres, que adoptaron la iglesia bautista en el siglo XVII. Si uno lee el catecismo de Heidelberg o lee los catecismos mayor y menor de Westminster, la confesión belga, vemos que hay una unanimidad en realidad con respecto a cómo entendían la justificación por la fe, cómo se entendía la justificación por la fe. Y básicamente el entendimiento que la justificación por la fe es esa doctrina que nos enseña, ¿cierto?, que nosotros somos declarados justos delante de Dios únicamente por la fe, y que Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo, por la cual nosotros somos justificados. Ya, la justificación por la fe es una doctrina forense, es una declaración de justicia que Dios hace sobre aquellos que creen en Jesucristo. Eso, en palabras muy resumidas, por supuesto, ya en donde la fe se transforma en el único medio para recibir la justificación, sola fide, en donde Cristo es el único fundamento, la única base de nuestra justificación, porque es por su justicia que nosotros somos declarados justos, solo Cristo. Sí, y que por lo tanto la justificación es un regalo de Dios que se concede únicamente por gracia, sola gracia, ¿cierto? De hecho ahí tienes 3 de las solas vinculadas a la doctrina de la justificación. Entonces eso es básicamente lo que enseñan los credos y los catecismos. Por ejemplo, si uno se va al catecismo de Heidelberg, a la pregunta 60, ya, la pregunta 60 es ¿cómo eres justo ante Dios? Y dice el catecismo
de Heidelberg en respecto a Jesucristo, ¿ya? Es decir, por la fe en Jesucristo, yo soy justo delante de Dios, ¿ya? Entonces, esa es la cosa que se repite constantemente. Ahora, si uno sigue leyendo el mismo catecismo de Heidelberg en respecto a esta pregunta, dice, aunque mi conciencia me acuse de haber pecado gravemente contra todos los mandamientos de Dios, no habiendo guardado jamás ninguno de ellos y estando siempre inclinado a todo mal, sin merecimiento alguno mío, solo por su gracia, Dios me imputa y da la perfecta satisfacción, justicia y santidad de Cristo, como si no hubiera yo tenido ni cometido algún pecado, antes bien como si yo mismo hubiera cumplido aquella obediencia que Cristo cumplió por mí. ¿Se dan cuenta? El catecismo de Heidelberg asume que nosotros somos justificados por la fe, pero que la justicia que hace posible que Dios nos declare justos, es decir, la justicia objetiva por la cual Dios nos declara justos, es la justicia de Cristo que se nos imputa a nosotros. Y esa idea de la imputación de la justicia nosotros la vemos no solamente en el catecismo de Heidelberg, la vemos, por ejemplo, en el catecismo mayor de Westminster, la pregunta 70, pregunta 71, pregunta 72, pregunta 73, tocan, son preguntas relacionadas con la justificación y con la fe, y tiene la misma idea, es el mismo concepto. La confesión de fe de Westminster en el capítulo 11 es exactamente lo mismo. Se enfatiza la justificación como aquella por medio de la cual Dios nos declara justos, que esa declaración de justicia es sobre la base meritoria de la obra de Cristo, que nos es comunicada e imputada a nosotros. La justicia de Cristo no nos es imputada y nosotros la recibimos por la fe. Ese es básicamente el concepto tradicional, protestante, evangélico, y en ese sentido todas las iglesias históricas son unánimes en ese pensamiento, ¿ya? Son unánimes en ese pensamiento, sin perjuicio de que hubo por allí alguna diferencia con respecto a la imputación en algunos autores antiguos, como por ejemplo John Wesley, que aparentemente John Wesley no estaba muy de acuerdo con esta idea de la imputación de la justicia. Pero en general las iglesias que surgen de la Reforma Protestante, las iglesias confesionales en este sentido abrazan la doctrina de la justificación por la fe de una misma manera. Incluso cuando uno ve confesiones de fe de iglesias que no tienen su origen o no se remontan precisamente a la Reforma Protestante, no son iglesias históricas como tal, pero son iglesias que han hecho su propia confesión de fe, vemos que ellos también repiten lo que estas otras confesiones antiguas ya decían. Por ejemplo, si uno, por dar un ejemplo solamente, si uno lee las 17, si no me equivoco son, corrígeme si me equivoco, pero las doctrinas fundamentales de las asambleas de Dios, por ejemplo, que es una iglesia de corte pentecostal, ¿cierto? Me refiero a la Asamblea de Dios estadounidense. También la justificación, en el artículo de la justificación es definida básicamente en los mismos términos. Y así uno lo puede constatar cuando lee, por ejemplo, la teología sistemática de Berman o la teología sistemática de Stanley Hort, ¿no? En donde la justificación se define exactamente de la misma manera. Muy bien. Hermano, como lo dije al principio, para la audiencia que nos está acompañando, tú en algún momento tú escribiste un libro y está publicado en la editorial en la cual trabajas, que es Querigma. El libro se llama La justicia de Dios revelada. Hermano, yo quiero que nos hables, y el tiempo ya nos está consumiendo, quiero que nos hables. Yo sé que ya has mencionado
en comentarios antes del programa sabemos que bueno, tu posición, tú eres un presbiteriano confesional. Sabemos que estás a favor de la doctrina de la justificación según lo plantea la Iglesia Reformada. Pero me gustaría que ya a tono de despedida nos pudieses ahondar más a las personas que nos están escuchando para cimentar este pensamiento que nos estás haciendo el favor de dar acerca de la salvación por gracia por medio de la fe. Uh-huh. Pero ¿cuál sería la...? Sí, que nos pudieses dar a profundidad una perspectiva más sobre la salvación por gracia por medio de la fe. Bueno, la salvación por gracia por medio de la fe. La verdad es que nosotros creemos y creemos que la Biblia nos respalda en esto, ¿cierto? Como fundamento principal y primero y único de nuestras doctrinas, ¿cierto? Como decimos nosotros, como nuestra regla de fe y práctica, creemos que la Biblia nos respalda en este punto con respecto a cómo nosotros entendemos la salvación. Creemos que la salvación es un regalo que Dios nos da de gracia. Bueno, eso es hasta redundante, porque hablar de gracia es hablar, de hecho, de algo que se regala y por consiguiente no es algo que uno obtiene de manera a modo de recompensa. Ya, la salvación no es una recompensa para los que han hecho buenas cosas. Ya, la salvación no es una recompensa que Dios le da a las personas porque se portaron bien. La verdad es que la salvación es un regalo que Dios le da a pobres pecadores que no tenían ninguna posibilidad de salvarse, exhibiendo obras de méritos, ¿cierto? Obras de justicia, obras meritorias. No tenían ninguna posibilidad. Nosotros creemos que para entender cómo la salvación opera o cómo Dios ha obrado su salvación en nosotros, es importante primero entender cuál es la condición humana natural en lo que respecta a las cosas de Dios, en lo que respecta a la ley de Dios, en lo que respecta a los mandamientos de Dios, a las cosas santas de Dios. Creemos que el hombre está naturalmente corrompido, de que luego de la caída, ¿cierto? En la caída, en la desobediencia de la pareja, Adán y Eva en el huerto, toda la humanidad cayó juntamente con ellos y cayeron de ese estado de inocencia original a un estado de pecado original, que hace que el hombre nazca con una disposición positiva hacia el pecado, ya, y que llegada a la edad de la conciencia, a la edad de la responsabilidad, el hombre comienza entonces a cometer actos que son pecaminosos a la vista de Dios. Y creemos que el hombre natural tiene una tendencia, valga la redundancia, natural hacia el pecado, pero no así una tendencia natural a hacer el bien. El hombre natural, como dice Pablo, no entiende las cosas de Dios, ¿cierto? No las puede comprender porque solamente han de discernirse espiritualmente. Pablo se refiere al hombre carnal, ¿cierto? Al hombre natural como alguien que tiene su entendimiento entenebrecido, que es esclavo del pecado, que está atado, ¿cierto? En las tinieblas de su desentendimiento respecto de las cosas divinas. Entonces, ese es el estado natural del hombre y ese es el estado en el que todos los hombres nos encontramos. Entonces, si del hombre dependiera la salvación, la verdad es que nadie se salvaría, ¿cierto? Porque el hombre no busca a Dios de manera espontánea. El hombre esencialmente odia a Dios, ¿ya? El hombre es un ser que por naturaleza detesta las cosas de Dios, rehuye de las cosas de Dios. Y esa reacción del hombre de rechazar a Dios, de alejarse de Dios, incluso uno la puede ver desde el huerto del Edén, ¿cierto? Cuando Adán y Eva comen de este fruto y por así decirlo, ese velo de inocencia les es quitado y ellos ven su desnudez y tienen vergüenza,
nosotros vemos que la primera reacción de ellos cuando escuchan que Dios se pasea por el huerto no es salir corriendo hacia su presencia y decir, oh Dios, sálvanos, ayúdanos, ¿cierto? Leemos que la primera reacción de la pareja caída cuando escuchan que Dios se pasea por el huerto es esconderse. Ellos se esconden de la presencia de Dios porque tenían vergüenza, y de hecho la reacción natural de ellos cuando descubrieron su desnudez fue hacerse una prenda, ¿cierto?, con hojas de higuera para cubrirse. Ellos no buscaron a Dios para que Dios remediara el asunto, sino que ellos buscaron remediarlo por su propia cuenta. Entonces ya nosotros vemos que el hombre desde Adán en adelante no tiene una tendencia natural de buscar a Dios. Entonces creemos, y esto es una doctrina muy reformada que lamentablemente muchos evangélicos rechazan, pero nosotros creemos que realmente el hombre natural está completamente depravado, está completamente corrompido en la médula misma de su ser. ¿Ya? El hombre no está corrompido porque la corrupción sea algo esencial en el hombre. ¿Ya? Es decir, el hombre no es hombre porque peca. Ya no es un aspecto que define al hombre como tal, pero sí es algo que está tan arraigado en el hombre que no hay hombre que no peque. ¿Ya? Y en su condición pecaminosa el hombre está destituido de la gloria de Dios, está privado de la gloria de Dios. Y es en ese sentido entonces, que nosotros vemos la justicia de Dios como aquella justicia misericordiosa que por medio de la cual Dios se acerca al hombre en un acto completamente de gracia, ¿cierto? Sin ninguna obligación de su parte, sin que Dios se viera realmente presionado por alguna fuerza u obligación externa a él, ¿cierto? A mirar con misericordia a los hombres, ¿cierto? Sino que él en un abrazo de misericordia envía a su Hijo Jesús a morir por nosotros, y nosotros por la fe le recibimos a él, le recibimos como nuestro Salvador. Pero para nosotros es fundamental entender entonces el estado original o natural del hombre antes de la conversión, antes de la regeneración, antes de que pueda quizás tener una sombra quiero decir, que puede tener una pequeña luz de entendimiento de las cosas o de las verdades eternas. Creemos que esas verdades eternas o ese entendimiento respecto de las cosas de Dios solamente son posibles si Dios mismo es quien a través del Espíritu Santo nos concede ese entendimiento. Por eso creemos que efectivamente la salvación es una obra completamente de Dios. La iniciativa de la salvación es una iniciativa completamente de Dios. La iniciativa de Dios de acercarse a Abraham y darle esta promesa, ¿cierto?, respecto de la simiente que iba a venir, es una concesión de la gracia de Dios. El hecho de que Dios haya hecho pacto con el pueblo de Israel y le haya entregado leyes es un aspecto de la concesión de la gracia de Dios nuevamente. El hecho de haber venido al mundo, ¿cierto?, encarnándose en Jesucristo, es otro aspecto más de la gracia de Dios que se nos concede. La verdad es que en todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, como decían los profetas del Antiguo Testamento, la salvación es de Jehová, la salvación es de Dios de principio a fin, y eso para nosotros es algo que es así de claro. La salvación es de Dios, y por lo tanto nosotros descansamos en nada más que en la misericordia de Dios y en la soberanía de Dios a la hora de restaurarnos a su favor divino. Así es, hermano. Hermano, en verdad, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo de podernos iluminar con lo que el Señor te ha permitido aprender. En verdad fue una exposición muy clara. Yo estoy seguro que las personas que puedan estar atentas a este material van a salir muy beneficiadas, muy objetivo, y aparte dice pie para que cada uno de nosotros pueda profundizar con respecto al tema, y se aclaró
básicamente lo que la Iglesia Reformada o las personas que hemos abrazado la concepción de la justificación tocante a los escritos de la Iglesia del siglo XVI y XVII, bueno, puedan cimentarse un poco más en el entendimiento de lo que se expuso el día de hoy. Hermano, en verdad fue un placer. Yo sé que tú estás muy ocupado y fue un placer tenerte con nosotros aquí en Radio Gracia. ¿Un comentario final que le desees decir a la audiencia? Bueno, la verdad que no fue mucho y de hecho fue muy poco lo que pudimos hablar sobre la nueva perspectiva de Pablo. La verdad que es un tema muy amplio. Solo por cosas de tiempo no nos es posible extendernos en este tema. La verdad es que respecto de la nueva perspectiva de Pablo podemos hablar muchas cosas, ¿cierto? Es muy interesante la tesis de N.T. Wright con respecto a la justificación como un asunto eclesiológico relacionado con la membresía, con la incorporación al pueblo del pacto. Es muy interesante la tesis de James Dunn con respecto al significado de las obras de la ley en Pablo y cómo esto sí tiene importancia y relevancia para efectos de entender la nueva perspectiva. Hay muchas cosas que decir al respecto. Hace algún tiempo atrás escribí un artículo que está en mi blog en internet donde trato con esto de la nueva perspectiva de Pablo y la justificación por la fe, donde reflexiono un poco con respecto a la postura de N.T. Wright, con la definición que N.T. Wright tiene acerca de la justificación. Pero bueno, nada, la verdad es que siempre nos falta tiempo para poder profundizar en los temas. Recomiendo el libro de Robert Cara para los que quieran introducirse en un entendimiento más profundo sobre la nueva perspectiva de Pablo, destruyendo el fundamento de la nueva perspectiva sobre Pablo. Recuérdenlo, Robert Cara y la Teología para Vivir. Y bueno, mi libro que lo publiqué con Publicaciones Querigma, La Justicia de Dios Revelada. Bueno, este libro se llama La Justicia de Dios Revelada hacia una Teología de la Justificación. Ese es el título completo, digamos. La Justicia de Dios Revelada. La Justicia Revelada es un libro en dos partes. La primera parte trata con una explicación de qué es la justicia de Dios según Pablo, cuando Pablo dice que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ya, la primera parte aborda esa expresión, ¿qué es la justicia de Dios según Pablo? Y la segunda parte ya entra de lleno en lo que es la doctrina de la justificación propiamente tal. Así que también le recomiendo este libro, que lo pueden adquirir. Gracias. Este libro en 2017. De hecho, lo escribí en 2017 a propósito de los 500 años de la Reforma Protestante. Y tengo pensado más adelante, cuando termine el otro libro que estoy escribiendo ahora, que espero poder publicarlo luego, quiero sacar una segunda edición, porque realmente me gustaría ampliar algunas cosas. De hecho, incluir un capítulo completo sobre la nueva perspectiva de Pablo es uno de mis objetivos. Sería muy bueno. A pesar de que trato con la nueva perspectiva de Pablo, pero de manera muy general. Por ahí hago algunas reseñas a Wright, respondo a algunas cosas de N.T. Wright, pero no me dedico mucho a la nueva perspectiva de Pablo, así que creo que voy a hacerlo, y eso requiere otra edición. Por lo pronto eso, Dios mediante pueda yo publicar mi próximo libro, luego que ya llevo atrasándolo harto tiempo. Es un libro sobre la doctrina de la elección y la predestinación. Así que eso, nada que decir. Muchas gracias, Pastor Adrián, por tu invitación. Sé que fue poco, pero espero que haya sido algo que pueda haber aportado a tu programa. Bueno, no, hermano, al contrario, gracias por tu tiempo. En verdad, sí, el tiempo a veces no favorece como nosotros quisiésemos, pero excelente material para el tiempo.
aparte das luz de algo que casi no se habla, y no solamente das luz, sino que invitas a profundizar, das las bases, das las fuentes, das los medios. Y bueno, yo estoy seguro que el escrito o lo que le vas a añadir al escrito que ya tienes en primera instancia, tocante a la nueva perspectiva de Pablo, va a ser de gran bendición para la iglesia, en verdad lo creo. Y bueno, esperando también tu otra publicación sobre la doctrina de la predestinación, que de mi parte, y yo sé que de varios hermanos que nos están escuchando, queremos que el Señor te siga bendiciendo grandemente con conocimiento, a fin de que, aunque se oiga un poco egoísta, a fin de que nosotros salgamos beneficiados, ¿verdad? Siempre cuando Dios permite que alguien sea iluminado de esta forma, la beneficiada es la iglesia, a fin de cuentas, ¿no? Y bueno, hermano, muchas gracias por el aporte, muchas gracias por tu tiempo, y que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y bueno, a todas las personas que nos escucharon, que nos sintonizaron una vez más en esta emisora web, les deseamos que la gracia de nuestro glorioso Señor Jesucristo esté siempre con todos ustedes, que les conceda de su suprema bondad, sabiduría y misericordia cada día, y que nos brinde a todos la capacidad de conducirnos siempre en sus sendas de paz, verdad y justicia. De este lado del micrófono les saludo cordialmente el pastor Adrián Horta, transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México, por FanP Radio Gracia, y en nuestra página web www.iglesiareformadagracia.com. Bendiciones totales. Radio Gracia, por un cristianismo a la luz de las Escrituras. Transmitiendo en vivo desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Vía fanpage Radio Gracia y en nuestra página de internet www.iglesiareformadagracia.com. La radio de la Reforma Protestante.